774 habitantes. Para ello, nosotros tomamos un muestreo. Bueno, aunque no es correcto decir nosotros, porque la misma comunidad planteó un muestreo incluso distinto al muestreo académico. ¿Por qué? Porque si hacíamos un muestreo probabilístico, como inicialmente lo planteamos, la comunidad nos preguntó que cómo se comía eso. O sea, cómo se come una serie de fórmulas matemáticas. Por cierto, las sacamos del libro de estadística aplicada de Chao, pero la comunidad no lo entendía. Y la comunidad nos decía, mira, nosotros tenemos nuestra propia forma de organizarnos, nuestra propia forma de preguntarnos nosotros mismos. Para ello, y con permiso de la comunidad, lo primero que hicimos fue el acercamiento. Posteriormente al acercamiento, la misma comunidad convocó una asamblea. Y en esa asamblea se le preguntó a la comunidad, a través del vocero de seguridad, hizo a viva voz alguna pregunta. ¿Cuál es el problema más importante de la comunidad? Y nosotros, como estudiantes de la aldea, lo que hicimos fue servir de relatores de esa asamblea. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como estudiantes de esta aldea, lo que hicimos fue recopilar esa respuesta, tabularla. Y para ello tomamos la muestra. ¿Y cuál fue la muestra? No podíamos tener una muestra excluyente, teníamos que tomar toda la asamblea. Y para ello tomamos una muestra de 232 personas, que fueron los que asistieron a esa asamblea. Esto representa el 29.97% de esa población específica. Bueno, antes de seguir, quisiera darle las gracias a Rubén Villasana, que es uno de los compañeros que me acompaña en el periódico La Vega Dice, que también hace vida en la Poligonal, al compañero poeta del Morralito, Eduardo López. No le gusta que uno lo llame Eduardo, sino que uno lo llame poeta. Y a los compañeros de la institución, la Oficina Nacional Antidrogas, quienes están aquí en representación del general Kelay. Y también tenemos y ustedes dirán, bueno, este está exponiendo o está saludando a los presentes. Tenemos la presencia de un alumno mío que también es profesor universitario. Yo le di clase en el núcleo de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor Rafael Delgado, que da clase en la Universidad Santa María y la Universidad Metropolitana, y me acompañó durante varios años en el Comité de Auditoría de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela. El segundo muestreo, o la segunda muestra que tomamos, fue la muestra de las políticas y las preguntas que le hicimos directamente al Consejo Comunal. A ustedes, Eduardo, le preguntamos a los voceros del Consejo Comunal, tanto a los voceros de la Comisión de Contraloría, el órgano ejecutivo y las demás comisiones, es decir, a los 21 miembros del colectivo. ¿Por qué? Porque tampoco podíamos excluir a ninguno de ellos. Y la tercera muestra, bueno, esa es la bienvenida. Bueno, buenos días. Y la tercera muestra que tomamos fue la muestra abierta, digamos, al pueblo llano. Es decir, a los que tenían el problema. Para ello, la misma comunidad nos sugirió una metodología. Y aquí también la universidad entra en contraste con la realidad. Porque la comunidad nos preguntó, ¿cómo vamos a abordar este problema? Y la respuesta fue muy sencilla. Todavía me quedan 28 minutos, no me estoy encadenando. La respuesta fue muy sencilla. Vamos a hacerle una pregunta directa a los compañeros y compañeras que tienen el problema en su casa. Para ello le preguntamos a 18 familias que tenían esos líderes negativos dentro de la comunidad. Es decir, estos líderes que dentro de su comunidad tenían un miembro de ellos que consumía o consumió droga en algún momento. ¿Lo ven? Y el otro componente de esta tercera muestra fueron 48 familias, un representante por cada una de las familias que nos acompañaron durante todo el proceso. Porque se acompañaron ellos, porque nosotros lo que estamos era invitados allí. El proyecto es de ellos, no de nosotros. Es decir, para esta tercera muestra tomamos 66 personas. Eso lo vemos un poco complicado entenderlo. La primera, 232 personas. Para ello determinamos el problema con la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Después tuvimos una muestra un poco más pequeña de 21 personas. Para ello, relacionado directamente al Consejo Comunal. ¿Qué hace el Consejo Comunal ante esta problemática? Y una tercera muestra
donde tomamos los autores que tenían el problema. Esta tercera muestra de 66 personas es la muestra más delicada, más complicada. ¿Por qué? Porque no es sencillo llegarle a alguien que tenga el problema. ¿Por qué? Porque nos ven como represores, nos ven como que si vamos a buscar a la policía para llevarlos al problema. Y no, nuestro trabajo consistió en un problema más preventivo que represivo. Me cantan hasta ahí porque de repente es un poco más complicado. Esto entra en contraste con lo que nos enseñan en la universidad. ¿Cierto, Rafael? ¿Qué nos enseñan en la universidad? Que nosotros tenemos que tener un grado de libertad, un grado de confianza, debemos tener la población y aplicarle un dato estadístico. Pero ¿cómo le explicamos eso a la comunidad? Se nos enreda. Y como la comunidad es la dueña de su proceso, la comunidad decidió que era de esta forma. ¿Lo ven? Esto es porque nos vamos a complicar. Si veíamos el primer gráfico, que lo explicó mi compañera Sara, que le atacaron un poquito los nervios, ahí vamos a tener 232 personas. Pero si vemos en los otros gráficos vamos a tener 21 y después vamos a rematar con 66. ¿Me sigue? Si no entienden algo, preguntan. Aunque las preguntas las vamos a poner al final. Porque yo prefiero que me las hagan a medida que vayamos andando. ¿El Consejo Comunal tiene alguna política establecida en materia de drogas? Cuando nosotros llegamos no la tenían. No la tenían. El 100% de sus miembros a viva voz nos dijeron no tenemos una política. Eso nos da el 100%. ¿Cómo sacamos ese porcentaje? Muy fácil. Agarramos el número de preguntas, la dividimos entre el total de encuestados y la multiplicamos por 100, para que no me hagan la pregunta al final. El Consejo Comunal está involucrado en la prevención. Y fíjense que aquí hay una respuesta muy interesante. El 38%, 8 de sus miembros dijeron que sí. Pero cuando nosotros escarbamos un poco en la respuesta, es porque algunos de esos miembros tenían algún familiar o algún amigo, algún allegado con el problema. Y por eso es que se involucraban. Pero como política formal no la tenían, ahora la tienen. Es decir, que este gráfico en este momento estaría totalmente amarillo. ¿El Consejo Comunal tiene conocimiento de algún habitante que consuma droga en su ámbito territorial? Y la respuesta fue también, sí, sí conocemos. Claro, los líderes negativos muchas veces se imponen ante los líderes positivos. Y la respuesta fue del 100%. Sí conocemos gente que tiene el problema. Cuando desmenuzamos el problema, nos encontramos que eran 18 líderes negativos. Y casi todos, y esto es triste decirlo, casi todos niños, niñas y adolescentes. El Consejo Comunal tiene conocimiento de la edad en la cual se comienza o se incurre en esta problemática. La respuesta fue casi la mitad, 42%. 9 de sus miembros dijeron que tenían conocimiento de alguien, de a qué edad se presentaba el consumo de drogas. Cuando le decíamos, ¿ustedes están interesados en abordar ese problema? Fíjense que es interesante. El 85%, mayoría calificada, ahorita que está de moda, el 85%, más de las 2/3 partes, 18 de sus miembros dijeron, sí, estamos interesados. Ustedes nos pueden acompañar, porque no vamos nosotros a ayudarlos, nosotros vamos a acompañarlos. Ustedes saben, tienen conocimiento de la sustancia psicotrópica estupefaciente. También nos dijeron 15 de sus miembros, el 22% que sí. Y esto tenemos que mirarlo con cuidado, porque no necesariamente un problema tenemos que taparlo. Tampoco es que vamos a hacer como la derecha, que solo sacamos lo negativo, pero hay que tener conocimiento de esto. Conoce los diferentes tipos de drogas existentes. 48 aquí fíjense que me paro aquí para explicar algo. Aquí paso a la tercera muestra, a los 66 miembros, a las 66 personas. ¿Lo vieron? Pasamos de 21 a 66. Me quedé aquí. Aquí recogimos las respuestas que todos dijeron que sí, el 100%. ¿Cuáles son estas? ¿Reconoce las consecuencias? ¿Considera usted que existe el problema de drogadicción en el sector?
considera que el consumo de drogas perjudica, considera que es necesario que instituciones especializadas se metan en el problema, considera que en la comunidad es necesario que se imparta mayor información. A todas estas preguntas, la gente dijo, sí. ¿Están de acuerdo? ¿Sabe lo que son sustancias psicotrópicas y estupefacientes? 38 personas dijeron que sí. Y aquí nos pudiera ayudar Yanira Rojas con la definición de qué sustancia psicotrópica y estupefaciente. Yanira, ayúdame ahí. Es toda sustancia que el individuo... Ayúdame. Es toda sustancia que se produce en el organismo por cualquier vía. Altera el sistema nervioso central y causa dependencia. Las psicotrópicas alteran el sistema nervioso central como tal, y los estupefacientes son aquellas sustancias que han sido modificadas, que son de forma sintética, como entre ellos tenemos los medicamentos que pudiesen, al tener un mal uso o un uso inadecuado, pasarían a ser drogas ilegales, pero son de forma legal. Gracias. Es decir, que hay también drogas legales y drogas ilegales. Por ejemplo, una droga legal, y esto entra en contradicción con nosotros mismos, porque nosotros trajimos café. Esta es una droga. El café es una droga. ¿Verdad? Eso es una droga legal. El alcohol también es una droga legal. Por ejemplo, trajimos un poquito de vino también. Pero hay drogas que son legales y hay drogas que son ilegales. Invierte tiempo en su comunidad preocupados en la prevención. Volvemos a la pregunta de que invierto tiempo pero porque me afecta. Si tengo a alguien que tiene el problema cercano, por supuesto que invierto tiempo diciendo, mira, déjate de eso. Pero muchas veces no es déjate de eso, o no es recriminarlo, es entender que eso es un problema y entender que la metodología moderna lo señala como una enfermedad. Se trata al farmacodependiente como una persona que tiene una enfermedad, y como enfermedad se debe tratar. Pero la parte más importante para tratarlo como enfermedad es que el farmacodependiente entienda que tiene el problema. Los niveles de consumo en la comunidad. Los niveles de consumo en la comunidad pudiéramos ver si sumamos elevado y medio, es decir, sumamos 38 y 20, respuesta, 58. Y fíjense que casi nos da el 88%, perdón, el 87.8%, disculpen, que lo considera elevado y medio. Fíjense ustedes, qué problemática más importante. Si hacemos este trabajo hoy, no hubiésemos hecho el trabajo sobre las drogas, pero quizás lo hubiésemos hecho sobre la guerra económica, porque la gente hoy le preocupa también el tema de cómo mantiene el estómago un poco lleno. O sea que la encuesta está afectada también por los elementos circunstanciales del momento. Para ese momento la problemática más importante es el tema de las drogas. Y esta nos llamó más todavía la atención. ¿A qué edad se comienza a consumir droga? Fíjense qué cosa más dolorosa. De 6 a 10 años. De 6 a 10 años, 15 personas respondieron que esa era la respuesta. ¿Y ustedes saben por qué es eso? ¿Se lo imaginan? Según los expertos, los compañeros de la Oficina Nacional Antidrogas, cuando les visitamos, porque nos alarmó esta respuesta, nos decían, es que hay el consumidor pasivo. Si yo consumo, por ejemplo, un ejemplo, porque tú estás grabando la cosa y la vas a pasar feo, consumo marihuana, por ejemplo, y luego delante de mi niño, que apenas tiene meses o tiene 1 año, 2 años, ese bebé está consumiendo de forma pasiva. Si yo prendo un cigarro delante de mi hijo está consumiendo de forma pasiva. Por eso no nos alarmemos. De 6 a 10 años, el 22% de las respuestas fueron que esa comenzaba el consumo de drogas. Pero fíjense ustedes que de 11 a 15 años tenemos una respuesta de 17 personas. Es decir que si hablamos de 15 años o menos,
estamos hablando que 45%, 46% de la respuesta lo abarca ese universo de respuesta. O sea que es bien tremendo, es bien complicado. O sea, no es el tema, y me perdonen la expresión, porque no debemos utilizar un lenguaje coloquial, no es el tema del malandro viejo. Es el tema que estamos perdiendo a nuestra juventud de relevo. Ese es el tema. Posibles soluciones. Y en las posibles soluciones, y por aquí vamos a tapar un poquito de agua. En las posibles soluciones, los compañeros y compañeras del Consejo Comunal nos expresaron algo también interesante. Y es interesante también para el UVB, porque nosotros hoy estamos aquí defendiendo el proyecto. Pero es que la universidad debe involucrarse más con la comunidad. Y no haciendo un proyecto, porque el proyecto una vez que se socializa, se pierde el proyecto y no se le da continuidad. Porque para eso no hacemos nada. ¿Sabe qué me vale a mí que me venga el jurado y me ponga 10, me ponga 15, me ponga 20? Si el proyecto fue un pote de humo. No se le da continuidad en el tiempo. Es muy bonito la forma metodológica, muy bonito los momentos que es que lo amarramos con la malla curricular y se divide en los semestres que nosotros cursamos, y eso también la gente nos lo reclamaba, y dice, bueno, pero ¿por qué tú me estás hablando de momento? Digo, coño, eso no lo pide la universidad. Bueno, pues no lo podemos llamar fase. Digo, pero es que si lo llamo fase no me lo aprueba. Bueno, está bien, vamos a llegar al acuerdo de llamarlo momento. Vamos a llamarlo momento por ahora. Fíjense qué cosa más interesante. La respuesta no es una respuesta represiva, es una respuesta eliminando el ocio a los niños, niñas y adolescentes, es decir, poniéndolos a hacer algo. Cuando vengan de la escuela, vamos a ponerlos a hacer deporte, vamos a ponerlos a estudiar, vamos a ponerlos a hacer actividades recreativas, vamos a involucrarlos en el problema. Vamos a darle más educación. Y ustedes dirán, bueno, educación es llevarlo a la escuela. No. No estamos utilizando el término educación como formación académica. No. Es que se entienda los pros y los contras de ese problema. Es decir, educarlo en esa materia. Espacios deportivos. Y aquí los espacios deportivos es quitarle el espacio deportivo también a Lampa. Porque muchas veces el espacio deportivo en La Vega no se da. ¿Verdad que en La Vega no se da? Pero en otras parroquias muchas veces esos espacios deportivos son muchas veces centros también de distribución y consumo. Y por último el tema de la fuente de trabajo, porque si el hombre no consigue trabajo y está preocupado, de repente cae en el problema, le quedan 14 minutos por el tema de la falta de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias para los niños? Aquí empezamos a correr rebeldía, problemas familiares, confluencia de los amigos, y esta confluencia de los amigos es el tema social. Presión de grupo. Presión de grupo. Porque ellos me dicen, mira, hazlo, pruébalo. Si de repente yo termino probando las cosas. Y otro, curiosidad, quiero saber cómo es eso. ¿Tiene conocimiento que en la comunidad se han desarrollado actividades para formación en materia de drogas? La comunidad lo tenía. La comunidad se hacían estas actividades. No es que usted, que es la comisionada parroquial, no hacía su trabajo, sí la hacía. Pero muchas veces ese trabajo que se hacía no se difundía correctamente. ¿Por qué? Porque nos da a veces miedo de hacerlo público, porque el distribuidor de repente nos podía atacar. Entonces lo hacemos como clandestino. No, nosotros cambiamos eso. Le dimos al distribuidor, no vale, nosotros no tenemos tanto problema que tú lo hagas. Pero lo que no queremos es que tu hijo, tu chamo, caiga en eso. Y entonces el hombre dijo, bueno, está bien, vale, yo no voy a vender más aquí. Está bien, es una forma de negociar y quitar el problema del sector. La propuesta. Y con la propuesta yo le voy a pedir después a Rubén que nos explique un poco. Rubén, yo sé que tú eres de la comunidad, pero el proyecto es tuyo también y puedes explicar algo aquí. En la propuesta fue la implementación de una mesa técnica para la prevención y atención en materia de consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. La mesa técnica en Venezuela surgieron en la parroquia La Vega y surgieron durante el gobierno de la alcaldía de Aristóbulo Iturria, era en el año 93, y surgió con la mesa técnica de agua. Nosotros lo que hicimos fue llevar la propuesta de la mesa en materia de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Ahorita te viene la pregunta, Rubén, prepárate, no te pongas nervioso.
Esta mesa técnica de agua, ¿cómo funciona? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se reúne? Esta mesa se está reuniendo todos los primeros domingos de cada mes, excepto este mes porque tuvimos una coyuntura electoral y no nos reunimos el domingo pasado. Se convoca a las 9 de la mañana, pero muchas veces a las 9 para que empiece como este acto de hoy, que se convocó para las 10, pero empezó como a las 10:15. Y en la comunidad pasa lo mismo, en la comunidad convocamos a las 9 y terminamos reuniéndonos a las 11. Esa es la verdad. Los resultados tangibles de la mesa técnica comunitaria en materia de prevención. Y aquí voy a pedirle a Rubén, que es uno de los compañeros del periódico La Vega, dice que nos explique un poco cómo la mesa técnica de agua, la mesa técnica de prevención en materia de drogas, nos preaprobó el proyecto que luego le llevamos a la compañera que está por allá, y la compañera que está por allá se la mandó al general y el general nos bajó esos recursos. Rubén, por favor.